pobres, para los que no pueden ser doctores, abogados, filósofos. Esto lo vamos a retener porque de aquí es que sacamos la fundamentación para plantear la alternativa. Es una educación, por lo tanto, que no investiga, no desarrolla ciencia ni tecnología, y mucho menos es una educación que no recupera la extraordinaria riqueza de conocimientos y tecnologías de las culturas antiguas. Ahora lo hacen en el hemisferio norte o países hermanos del sur, y estamos descontentos porque ellos los patentan primero. Podemos seguir con algunas características más, si acelera. El prestigio, eso lo vamos a ver luego. Un elemento que esta educación tiene es el desprestigio de la profesión docente, y voy a gastar un par de minutos. El Estado que hemos tenido y tenemos hasta ahora es un Estado que contrató a los profesores, y cada vez más a partir de la segunda mitad del siglo XX, para la educación de los pobres. Por lo tanto, es un Estado que nunca puso responsabilidad ni tomó cuenta del carácter profesional del trabajo de los docentes. Aprendieran los alumnos o no, el sueldo que se pagaba era igual. Yo he sido maestro de escuela, ahí en Labarte, en la gran unidad escolar para Labarte. ¿Y cuántos alumnos aprendían? Si no aprendían, ¿eso estaba en nuestra responsabilidad? No, nunca. ¿Era criterio eso para promovernos o no promovernos o remunerarnos? Tenía nada que ver con el asunto. Este es el típico del Estado moderno, centralista, que priva de responsabilidad a las profesionales que contrata. A eso se añadió un elemento pernicioso, que es nuestra responsabilidad. Estoy hablando, yo vengo de la izquierda. Una interpretación de los trabajos de Marx y de Mariátegui que se llama el determinismo económico, según el cual cambiar la cultura es una ingenuidad, porque es la economía la que determina la cultura y la educación. Por lo tanto, si quiere cambiar la educación, primero cambia la economía. Ahora, para cambiar la economía, ¿qué se tiene que hacer? Pues conquistar el poder político. Por lo tanto, si estás metido en educación y quieres cambiar la educación, primero toma el poder político, para después cambiar la economía, y al final, en tercer lugar, algún futuro día vendrá el cambio en la educación. ¿Y en qué queda la labor profesional de los educadores? Se posterga para las calendas lejanas. Y un Estado que no me tome en cuenta cuál es el resultado de mi labor profesional, y una ideología que me dice, oye, primero dedícate a tomar el poder para después cambiar la economía, y al final algún día vendrá el cambio en educación, desapareció el prestigio de la labor docente. Se rutinarizó nuestra labor. Esas son responsabilidades históricas. Ahí es cuando se viene el que las clases dominantes, a partir de los años 60, encuentran la educación privada como salida. Es decir, fomentan más. Esto apareció desde atrás, pero aceleradamente se crea el sector privado y tiene resuelto, las empresas y las familias, resuelto su problema educativo. Entonces, queda el sector educativo para los pobres, la educación pública para los pobres. Este país no es viable con este tipo de segregación. Ya hemos tenido episodios sangrientos, terribles. Hoy tenemos extraordinarios éxitos macroeconómicos, y sin embargo hay que cercarnos, hay que enrejarnos en nuestras casas, hay que cercar nuestras playas de fin de semana, porque no chorrea, dicen todos, salvo una cosa chorrea, empieza a chorrear nuevamente la sangre al otro lado de la cordillera. Y ahí mandamos a los policías y mandamos al ejército, zonas de emergencia. Un poco más y recreamos los jefaturas político-militares de la década terrible del 80 y los 90. Bueno, ese país no es viable más y hay que pararlo, hay que cambiarlo. Tenemos para ese efecto fortalezas, felizmente. Las hay, brevemente están ahí. Hay fuerzas para salir adelante, hermanos. Hay motivos para tener esperanza si es que construimos en estos eventos, poco a poco, los consensos, los acuerdos básicos. Están enumeradas allí, en esas listas. Puede avanzar antes. Quiero retenerme nomás allí en que en los sectores populares hay un hambre de buena educación. ¿Cómo se sabe eso? Con los pies del sector popular. Vayan ustedes a Huaycán, a cualquier barrada hay colegio particular. Sea bueno o malo, generalmente no es bueno. Hay muy buenos colegios privados,
pero gran parte de ellos no son buenos, pero lo que quiere el padre de familia, la madre, vendiendo lo que no tiene a veces para que su hijo tenga una buena educación, es un hecho fundamental. Y si nosotros vemos la cibernización popular, discúlpeme este barbarismo, es decir, la multiplicación de las cabinas internet en los sitios más alejados, ¿qué está revelándonos eso? Hay un hambre de este pueblo, el más humilde, por supuesto tener una buena formación. Y hay esas dos potentes herramientas que ya muchos autores lo han destacado. El emprendedorismo popular, productivo del pueblo. Hay autores que han hecho famosos libros y pueden cualquier día de estos sorprendernos con un premio Nobel por haber destacado el emprendedorismo productivo de la gente que no tuvo escuela o muy poca escuela. Y por supuesto el asociativismo, esta disposición de los peruanos de rápidamente encontrarnos tres, formamos un gremio, una banda, una pandilla, un sindicato, una cooperativa, una comunidad, como nos decía algún antropólogo extranjero. Entonces, con estas fortalezas, creemos que sí se puede cambiar el país. Y proponemos, por eso, 6 políticas para ser concertadas, 6 políticas que son de largo plazo, mis colegas y yo las han señalado, son 15 a 25 años, a 30 años el cambio educativo y tenemos que ponernos de acuerdo. La primera que planteamos es justamente la que recupera el carácter intercultural de nuestro pueblo, de nuestra nación, para que con un Estado igualmente intercultural, nuestra educación recupere esa potente arma educadora, dispositivo educador que tienen los pueblos originarios, que tuvieron los pueblos occidentales también europeos en un momento, que lo perdieron en otro momento cuando crearon la educación pública moderna, separando educación de producción. Y que ahora esa misma educación de punta en el hemisferio norte vuelve a buscar la alianza, la articulación entre producción y educación. Bueno, nuestros pueblos originarios educan a sus hijos. ¿Dónde se educan las comunidades? En la chacra. Es el aula de clase, la chacra. ¿Y quiénes enseñan? Enseñan los yachachis, los maestros viejos, los líderes, las viejas. Son los que entrenan. Entonces nosotros planteamos que nuestros centros educativos deben cambiar su quehacer e instalar la producción, la actividad productiva como espacio pedagógico fundamental. Y aquí, para la objeción que pueden levantar algunos, es que producción no estamos refiriendo solamente a lo que terminó significando por el desprestigio de este concepto a lo largo de 2000 años. Producción como producir papas. No. Ahora felizmente ya sabemos que para hacer una película hay que producirla. Que para producir un cuadro de pintura hay que producirla. Que para producir una pieza de música hay que producirla. Ya se emplea el término producción. Entonces recupera poco a poco el prestigio del concepto de producción. ¿Qué es producción? Justamente crear un elemento que no había, una realidad que no había, que sale de la potencia creadora del ser humano y que se convierte en un hecho objetivo y que satisface una necesidad del ser humano. Ese proceso es lo que llamamos nosotros proceso productivo, sea de una papa, de un sándwich o de un poema, de un baile, de un juego, de un gol en el arco contrario. Estos son los procesos productivos que recuperan la unidad del ser humano, su unidad de su cuerpo y de su mente. Por eso es que hablamos de producción de bienes, producción de deporte, producción de cultura física, producción de arte, producción de conocimientos, de ciencia, de tecnología, producción de religiosidad. Todas son creaciones del ser humano que se objetivan en instituciones y que satisfacen necesidades del ser humano. Solamente así la escuela dejará de ser aburrida. Solamente así estaremos atentos a lo que está haciendo el grupo con la profesora o el profesor y no haciendo palomilladas a la primera que ella se da vuelta, que el profesor se descuida. Porque nos compromete en nuestro deseo, en nuestra hambre de actividad, de creación. Y solamente así entonces será pertinente para los educandos, para el estudiante y pertinente para la comunidad. Esta es la primera gran política. ¿Qué planteamos ahí? Algo que sí quisiera que mis colegas panelistas lo comentaran. Nosotros planteamos recuperar la formación y certificación de la educación básica para la vida productiva. Lo tuvimos antiguamente, ¿se acuerdan? Nuestras escuelas prevocacionales.
¿Por qué? Porque tenemos ahora un enorme contingente que nunca más regresa al colegio después del segundo año de primaria. Tenemos otro enorme contingente que nunca más regresa al estudio después de sexto año de primaria. No vuelve más. Y otros que van al cuarto, quinto año de secundaria se van también del sistema educativo y no los tenemos más. Ese sector que lo perdemos y que baja el promedio de nuestros años de escolaridad y nos pone en una situación tan delicada para efecto de la competitividad universal, debe ser modificado. Y creemos entonces que la educación básica, esa de los primeros 12 años de escolaridad, debe formar y certificar para ingresar a la vida productiva, de tal manera que esa gente realmente tenga la sensación de no haber perdido el tiempo y estar pateando lapas, y sino de ser una gente de valía para ellos y para su comunidad. Continuaré en el segundo momento. Gracias. Gracias. Bien, quedando pendiente la segunda parte de la exposición de Edmundo Murrugarra, es el turno del primer comentario a cargo de Teresa Tovar Samanés. Teresa Tovar es magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene una maestría en Educación en Valores por la Universidad de Barcelona, España, y diploma en Análisis de Políticas de la Universidad de Córdoba, en Argentina. Se ha desempeñado como asesora de los ministros de Educación, doctor Marcial Rubio Correa, durante el gobierno de transición, y del actual ministro de Educación, el arquitecto Javier Sota Nadal. Ella es asimismo directora ejecutiva de la Consulta Nacional de Educación, año 2001. Es asociada del Consejo Directivo de Foro Educativo, presidenta de la Comisión Especial de Emergencia Educativa del Ministerio de Educación y asesora del Consejo Nacional de Educación. Teresa Tovar es catedrática del programa de posgrado en Políticas Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Ciencias de la Educación en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, así como de la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Consultora e investigadora en políticas educativas, miembro de la Red Florecer de Educación de la Niña, y ha publicado diversos libros sobre la educación y la discapacidad en nuestro país. Bueno, revisando los distintos planes de gobierno y escuchando las distintas exposiciones de los representantes, he armado tan solo un comentario que quiere remarcar 2 sugerencias y 5 alertas para el futuro gobierno del Perú, sea cual sea de los 4 aquí presentes o algún otro que la gane. En primer lugar, lo que ya se dijo, creo, al inicio, y fue ratificado por varios, la necesidad de convertir ya los consensos logrados y que tienen base legal y que tienen en un documento ya concreto, que es la propuesta para un acuerdo nacional de educación, en la adopción de este documento como un paso previo necesario para convertir estos consensos en un punto de partida para el próximo gobierno. Esquemas más, esquemas menos, incluyendo los de Foro Educativo que hoy represento. Creemos nosotros en Foro Educativo que la propuesta de Proyecto Educativo Nacional que nos está presentando para el debate el Consejo Nacional de Educación recoge muchos de los puntos que han señalado acá y que son coincidentes en todos los partidos y que tienen que ver con el reto de la calidad, de la equidad, de cerrar las brechas, del Magisterio Nacional, el vínculo educación y trabajo, en fin, todo este conjunto de cosas están recogidos en este documento. Y la propuesta, la sugerencia, es que se adopte, yo diría no en los primeros 100 días, antes, previo al gobierno, no importa quién gane, se adopte esta propuesta como punto de partida, por supuesto perfectible en sus detalles, para poder ya contar, no importa quién gane, con un horizonte, con una visión compartida de la educación, con un horizonte de mediano plazo que perfilan un elemento de continuidad y de referencia. La segunda sugerencia tiene que ver
que con lo siguiente. Tengo la sensación de que estos consensos